Ser podcast. Muy buenas, esto es Ser Runner, novena temporada. Ha llegado el momento de hablar de esto. Quizá en un tiempo los locutores, las periodistas que les saluden sean inteligencias no orgánicas, como ya en tantas otras profesiones, en tantos otros ámbitos. De momento aquí estamos, pero decíamos, ha llegado el momento de hablar de corredores no humanos. Hola Verónica Gómez, muy buenas. Hola Ione Gaña. Yo voy a confesar, antes de nada, que es el programa en el que más incertidumbre tengo antes de empezar. En el que más he flipado con el tema del que vamos a hablar hoy. A ver, es verdad que de momento en cuanto a tiempos, incluso en cuanto a hechuras de correr, pues no dan miedo en ese aspecto, pero no. Es verdad que cuando se rompe el hielo, al rato llega la barra libre y ojo a que nos podemos enfrentar. No humanos, pero sí humanoides, Vero. Eso es, robots que tienen apariencia humana y que van a empezar a correr a nuestro lado, a competir contra nosotros en maratones y en pruebas de media distancia. Tenemos dos invitados que nos van a hablar con todo tipo de detalles de esto, dos expertos que no están tan sorprendidos. Y antes vamos a pasar por China en el programa de hoy. Para eso la SER tiene un amplio equipo de corresponsales, pero ahondando, ¿no?, lo que decía Verónica. Requisitos para que el robot pueda participar en esta media maratón de la ciudad de Pekín, en Beijing. Altura entre 50 centímetros y 2 metros. Distancia máxima desde la articulación de su cadera y cada paso debe ser de 45 centímetros para evitar ventajas injustas. Claro, imagínate, sí, que viene un unas coloso. Piernas kilométricas. Claro. Paramos en Pekín. Allí está nuestro corresponsal Adrián Foncillas, que nos va a dar más detalles sobre la carrera que llega. El titular es ese: por primera vez, corredores humanos y no humanos van a competir en una media maratón. Adelante, compañero Adrián Foncillas. Ya no solo nos cocinan o fabrican nuestros coches, también los robots nos retan en el running. Ocurrirá en abril en Pekín en una media maratón que enfrentará a unos 12.000 humanos con unas docenas de robots diseñados en China, en su mayoría, pero también está confirmada la participación de gigantes internacionales como Tesla o Boston Dynamics. Para asemejarlos a los humanos, los robots tendrán que medir entre medio y 2 metros. La distancia entre su cadera y el pie habrá de superar los 45 centímetros y no están permitidas las ruedas. Podrán ser controlados totalmente en remoto o ser autónomos y podrán sus creadores cambiar sus baterías durante la carrera. Si han de apostar, háganlo por los humanos. Y es que un corredor de élite ronda los 20 kilómetros por hora, mientras que el robot bípedo más veloz lo hace a la mitad de velocidad. Es el ya célebre Tiangong, un habitual en la prensa china, capaz no solo de correr en llano, sino también sobre hierba, grava o arena. De hecho, Tiangong ya participó en una media maratón con humanos el pasado año en Pekín, aunque, eso sí, solo corrió los últimos 100 metros y después de cruzar la línea de meta se dedicó a animar al resto de corredores. En agosto también está prevista una competición de robots en atletismo y fútbol. No es casual que todo esto ocurra en China. Es una potencia en la robótica. El pasado año desplegó al 51% de todos los robots del mundo. El gobierno identificó años atrás la robótica como una de las industrias del futuro e incentivó la inversión. Detrás de esta no solo está el rendimiento económico, sino las urgencias sociales. Y es que ante el rápido envejecimiento de la población, el gobierno confía en los robots para mitigar la caída de la mano de obra. Gracias, Adrián Foncillas, desde China, desde Pekín. Dos comentarios al respecto. Cuando ha dicho la palabra gigante, insistimos, era metafórica. Ha dicho gigantes internacionales, era metafórica. Y luego ya hemos pisado el primer charco que normalmente pisamos los humanos con estos temas, que es, digamos, que atribuir cualidades humanas a los robots, porque dice que se quedó animando. No sé exactamente a qué se refería. Aplaudiría, entiendo yo, ¿no?, a los que llegaban. Unai Zabala es investigador de la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco, miembro del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Profesor Zabala, muy buenas. Egunon. Primer comentario que suscita esta realidad que llega ya en China. Pues al final algo que pues no sé muy bien cómo decirte. No sé si lo esperábamos o no, pero bueno, un poco impactante la noticia, ¿no? Aunque hayamos visto robots humanoides previamente corriendo, saltando, haciendo acrobacias, el que se ha organizado una carrera pues nos ha pillado un poquito igual por sorpresa. ¿De primeras a ti te asusta, Unai, entendiendo todo lo que significa asustar? No, asustar no creo que sea el término más adecuado. Al final, igual que poco a poco hemos ido viendo cómo han metido en diferentes aeropuertos y también en restaurantes robots para asistirnos y darnos la comida, ahora verlos corriendo, como los veo en el día a día, no me da ningún miedo ni me asusta, pero puedo entender que a la gente
la primera reacción que le genere sea un poco de rechazo o miedo o le recuerde a la ciencia ficción o algo así. Sobre esto de animar, para empezar a abrir algunos melones, Unai, un robot no tiene la capacidad de animar. Depende de qué entendamos por animar. O sea, A ver. si por animar definimos el acto de alabar a alguien, a motivarlo a que haga una acción, bueno, se puede programar acciones que realiza este robot para que la persona se sienta más animada. Sí, más eso es, pero motivada. se está animando la persona, pero el robot no anima. No, el robot al final crea una serie de gestos que la persona percibe como animación, pero no anima como tal. Lo que podría ser un vídeo motivacional, pero con al final una presencia que se parece a ti. Que parece un matiz, pero que es importante. Sí. Eso es. O sea, no tienen consciencia de lo que están haciendo, podemos decir. O sea, que no son conscientes de que están animando, simplemente es un cuerpo, un ente que ejecuta una serie de acciones que luego nosotros interpretamos como animar. Claro, lo que sí acaba siendo real es la reacción que esa persona que está al lado puede tener viendo el aplauso o lo que sea que esté haciendo el robot. Vale, por tanto, de primeras no hay que tener miedo. No. Vamos a buscar otro punto de vista. Carlos Revuelta, director del Máster de Alto Rendimiento de la Escuela Real Madrid, Universidad Europea. Hola, Carlos, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿A ti tampoco te generan miedo? Miedo no sé si es la palabra, a mí me genera un poco de incertidumbre y extrañeza, desde luego. Yo juraría que he visto ya algún robot compitiendo en algunos de los grandes campeonatos a los que he ido. Juraría que es algún robot, seguro, pero desde luego esto que sea de una manera tan artificial, yo sí que era algo que no esperaba, pero que tarde o temprano, si lo piensas bien, tenían que llegar. Se han llegado a todos los ámbitos de nuestra vida, pues también tenían que llegar a esto. Lo que pasa es que no sé muy bien de qué forma lo van a hacer y con qué objetivo. La realidad es esa. Claro, bueno, nuestro compañero Adrián ha mencionado antes la palabra mágica. Está Tesla, entre otras empresas, detrás. Evidentemente hay un componente pues empresarial, económico y de darle un impulso más a la robótica también en este mundo. Entiendo que publicitariamente y en términos de ventas, pues puede ser un impulso, obviamente, pero que compitan a la vez que deportistas profesionales o semiprofesionales o incluso amateur, no sé, a mí me genera cierta incertidumbre de momento. Habría de ver cómo va a evolucionar esto y cuál va a ser la magnitud real de todo este tipo de carreras con robots, porque si el día de mañana todas las maratones van a tener una categoría en la que participen los robots, yo lo más cerca que había visto de esto es la carrera en mi pueblo que hay de motocultores, que los tunean y corren, pero ya esto se nos va de las manos. Sí, bueno, al final, si piensas, ¿no?, en una competición de drones, de coches teledirigidos, no es tan diferente. Estamos hablando de que, nos decía Adrián, ¿no?, que corren a la mitad de velocidad, no sé si andan en un maratón, no sé si han acabado un maratón, ¿no?, pero en 4 horas y media. Estoy viendo que un robot bípedo batió el récord del mundo de 100 metros lisos para robot bípedos en 24,7 segundos. Mira, Carlos, director del Máster de Alto Rendimiento. Esta pregunta puede no ser para ti, pero a ver si echas imaginación y luego voy con Unai, que me decía que no sabe mucho de materiales, pero también a ver si le echamos imaginación entre todos. Se me ocurre una cosa. Una de las características claves del ser humano a la hora de correr es el rebote elástico, ¿no? Lo que nos permite ahorrar energía, ¿no? Ese toque mullido que tenemos que nos hace avanzar de forma más eficiente. Claro, la máquina, por decirlo así, va a plomo. No sé qué soluciones puede buscar, Carlos, si se te ocurren. Claro, el robot pega en duro y desde ese punto de vista tiene más dificultades para avanzar. Vamos a ver, la clave es de qué está hecho el tendón del robot, entre comillas. Nosotros almacenamos nuestra energía en el tendón, lo que nosotros llamamos el stiffness, y es uno de los factores de rendimiento principales en carreras, no solo de fondo, sino de medio fondo y obviamente también de velocidad. Entonces, cómo el robot almacene esa energía y sea capaz de rebotar o de repartir de nuevo esa energía será la clave. Ya hay tecnología. Por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos, la gente que tiene una pierna amputada por encima de la rodilla o incluso por debajo de la rodilla, que usan lo que se llaman la chita, que son esas prótesis. Esas prótesis están hechas de unos materiales que devuelven mucha energía, incluso más que la que devolvería un tendón humano. Habrá que ver si el robot es solo chatarra y es solo tornillos y están ahí atornillados de manera sencilla, o si tiene algún otro dispositivo o alguna otra tecnología que podría ser pues las placas de carbono que usan en las zapatillas. Pues veremos qué tienen las articulaciones o qué articulaciones tiene ese robot para poder repartir esa energía. Desde luego,
a este robot no se le van a subir los gemelos, no va a tener problemas pero, musculares, eso desde luego. Pero se puede desconfigurar, por ejemplo, Unai, es decir, la gente que trabajáis en software, digamos, también dependéis mucho de la parte física, ¿no? De los materiales. Hombre, al final es verdad que se suelen realizar sistemas muy robustos frente a fallos, pero nunca son perfectos. Siempre puede resultar cualquier tipo de fallo, ya sea mediante software o hardware, que puede repercutir al final en el rendimiento o simplemente en que deje de funcionar. Entonces, la importancia de los controles que podamos pasar para asegurarnos de que todo eso se minimice, pues cobra vital importancia, sí. Antes, Unai ha dicho, Adrián, que los robots en esta prueba en concreto, en esta media maratón, van a poder estar dirigidos durante la carrera o van a poder estar también programados desde un inicio para que ya hagan un recorrido, bueno, pues como se le haya ordenado, digamos, que haga. Claro, esto resta toda emoción a la competición porque ya se sabe que el robot va a permanecer a una velocidad constante y salvo que se le funda la batería o se le estropee un cable, quiero decir, no puede variar lo que se le ha ordenado hacer desde el comienzo. Bueno, al final también, si el entorno varía, a pesar de que tengamos con anterioridad programado cómo va a suceder, que se cruce una persona delante o cosas de estas, bueno, en teoría tenemos control sobre eso, sabemos cómo se va a comportar el robot, pero siempre puede haber algún escenario que no hemos contemplado, ante el cual no tenemos una total certeza de cómo se va a comportar el robot. Entonces, la emoción puede ir, pues si no contempla todos los escenarios posibles, sobre a ver cómo actúa el robot, a ver por dónde se escapa o qué hace, o por ahí podríamos tener el punto de emoción. Pero si no, si es un escenario controlado y sabemos el robot que desde el punto A al punto B va a hacer su recorrido sin ningún problema, pues ya desde el principio vamos a ver la velocidad que alcanzan y desde un principio podremos saber quién va a resultar ganador. Ojo que la persona que ha empezado diciendo no hay que asustarse acaba de decir a ver cómo actúa el robot. Por ahí puede venir la emoción. Ahí lo dejo, 7 minutos después, exactamente. Unai, sé indulgente conmigo en la formulación de esta pregunta, pero hemos empezado quizá humanizando al robot, hablando de animar, ¿no? Este ejemplo lo extraigo del último libro de Harari, en el que hablaba de una inteligencia artificial a la que se le encomendó la tarea. Tú has hablado de objetivos, ¿no? A este software se le pone un objetivo y lo va a cumplir, ¿vale? Y a partir de ahí puede desarrollar también estrategias, estratagemas, tácticas para llegar a él. El ejemplo al que me refiero, nos dicen que se le pone a una inteligencia artificial el objetivo de superar la prueba esta de los ordenadores de no soy un robot, precisamente a un robot. Obviamente la prueba no la puede superar por sí misma, pero sí se le ocurrió sola, el hecho de, a esta inteligencia no orgánica, de llamar a un centro de discapacitados visuales, hacerse pasar por una persona con discapacidad visual, pedir ayuda para superar la prueba de no soy un robot. Este humano le dijo la solución, la superó y por tanto esa inteligencia no orgánica llegó a pasar la prueba de este modo. ¿Qué quiero decir con esto? Si a este robot se le encomienda la tarea de llegar a meta, puede ser una, o de ganar la carrera, puede ser otra, ¿podría desarrollar la capacidad de hacer trampas, por ejemplo, de utilizar la inteligencia más allá de las reglas para conseguir ese objetivo? Bueno, al final todo depende de la intención de quien cree el programa, ¿no? O sea, por un lado tenemos que diferenciar, tenemos los modelos de inteligencia artificial y por otro los datos con los que somos capaces de entrenarlo, que les tenemos acceso. Entonces, si en estos datos podemos ver patrones en los que el engaño es algo común, luego nuestro modelo, nuestro programa de inteligencia artificial va a ser capaz de replicar ese comportamiento. Como decíamos antes, cuando animan no están animando, sino que han imitado un comportamiento que nosotros percibimos como animar. Aquí sería lo mismo. El robot no está engañando a nadie, simplemente está mostrando un comportamiento similar, pero no idéntico al de un conjunto de datos con el que se ha entrenado esa aplicación. Entonces, todo dependería del factor humano y del acceso que tengamos a esa información. Si tenemos una gran base de datos con muchas interacciones que suscitan engaño, este robot o inteligencia artificial va a ser capaz de imitar ese comportamiento y de tener, digamos, entre comillas, una personalidad que tiende siempre a creer engaño. Carlos, no sé si quieres comentar algo. Yo creo que estamos ante algo, desde luego, inédito
y incierto. No sabemos qué es lo que va a suceder, obviamente. Y una cosa es las inteligencias artificiales atribuidas a estos robots y otra cosa son las capacidades mecánicas. Si yo le ordeno al robot que gane la carrera, probablemente mecánicamente no pueda, porque no puede ir a una velocidad, según lo que hemos leído, igual que a la que va un ser humano, pero igual puede utilizar otras tácticas para intentar ganar la carrera en función de la inteligencia artificial que le hayamos ordenado utilizar o que él tenga la capacidad de usar. La verdad es que es una incertidumbre importante. Claro, se podría programar para que vaya poniendo zancadillas a la gente que está a su alrededor y así pudiera deshacerse de los rivales y llegar a la primera posición. Son 12.000 humanos y 20 robots. Madre mía. Pues... Oye, Carlos, dándole un poco la vuelta a todo este argumentario, para un deportista, una deportista, ¿podría ser un buen banco de pruebas tener al lado a un robot que puedes programar a velocidades? Hablo de cualquier disciplina, no únicamente del atletismo, pero que el compararnos con nuestra propia versión robotizada vía datos almacenados en pruebas anteriores, otras temporadas, ¿podría ser una vara de medir buena para que ese deportista, esa deportista supere sus propios límites y mejore? Bueno, esto es muy interesante y ya se hace en otro tipo de deportes, no con robots, obviamente, pero en deportes de combate, por ejemplo, se utilizan sparrings que imitan de alguna forma o a nosotros mismos o imitan a los rivales a los que nosotros nos vamos a enfrentar en un gran campeonato, por ejemplo. Ya están estudiados y se les dice que sigan esos patrones para nosotros poder entrenar contra ellos. En atletismo particularmente se conoce las liebres, una persona que nos marca el ritmo, o incluso en vez de una persona, una tecnología, que pueden ser unas luces que van por la cuerda de la pista, o puede ser un láser, como hizo Kipchoge cuando hizo la maratón en menos de 2 horas, aunque no estuviese homologada. Es decir, este tipo de tecnologías para hacer de liebres o para ayudar o para... Obviamente, pero es que no solo eso, sino que la tecnología, en este caso un poco menos desarrollada, no robótica, pero la tecnología está ahí para intentar ayudarnos y para intentar darnos datos sobre nuestras propias ejecuciones de lo que hacemos nosotros mismos para intentar mejorar. Y a día de hoy todavía no tenemos esa capacidad 100%, pero estamos trabajando detrás de ella, sobre todo para habilidades más técnicas, como pueden ser los saltos o los lanzamientos. Estamos intentando que en directo podamos tener ese tipo de tecnología, ese tipo de datos sobre nuestra performance, para nosotros poder mejorar, almacenar esos datos y utilizarlo pues en modo Big Data, utilizarlo en modo aprendizaje. Sí, desde luego que sí. No los robots, pero la tecnología nos va a ayudar, nos está ayudando y nos va a ayudar muchísimo más en los próximos 5 o 10 años en el alto rendimiento, desde luego que sí. O sea, una especie de holograma de nosotros mismos que nos permita ver, pues si hemos saltado 1 centímetro más alto de lo que lo hicimos la última vez, ¿no? Algo así. A grandes rasgos eso es, o si yo he apoyado un poquito más, un poquito menos, o dónde lo he hecho, o cómo lo he hecho, asociar esos datos a otros datos similares. Esto es el futuro, es casi el presente y desde luego que eso va a ser un cambio importante en lo que es el entrenamiento y el aprendizaje a corto y medio plazo. Unai, de todos modos, aquí nos llama la atención, ¿no? El punto este de que pues la forma humanoide, ¿no? Al final que están, digamos, imitando también en lo físico a humanos, cuando, bueno, las inteligencias artificiales directamente no tienen forma, ¿no? Pues digamos que pueden ser más entelequias. Aquí nos llama también la atención por eso. Y porque, bueno, imitan un comportamiento humano, pero en general el modo de razonar, entre comillas, de este tipo de inteligencias, no deberíamos intentar aprenderlo desde lo humano, ¿no? Hay que ponerse otras gafas para intentar entender el fenómeno. Bueno, al final depende qué es lo que queramos aprender o imitar. Si lo que queremos es imitar un comportamiento completamente humano, el patrón que debemos conseguir es conseguir información sobre el comportamiento humano para replicarlo. Pero en cambio, los requisitos y necesidades que puede tener un robot para conseguir ese comportamiento humano no son los mismos. Hay un montón de acciones que nosotros realizamos de forma inconsciente, pero que requieren de cosas muy complejas dentro de un robot, de un montón de cálculos, y al final, aunque queramos conseguir la misma tarea y el objetivo sea igual, la forma de llegar a ese fin no es el mismo, por lo tanto, no siempre podemos valernos del humano como ejemplo. Uh-huh. Sí, el objetivo, si queremos replicar un mismo comportamiento, pero el medio para llegar a ese comportamiento no es el mismo.
¿Siempre se funciona por acumulación de datos? Lo digo, se me viene a la cabeza también otro ejemplo, el de AlphaGo. El Go es, digamos, el llamado ajedrez asiático, aunque es un juego bastante más complejo, que da bastantes más opciones. El ajedrez es un juego más cerrado, en el que calcular, digamos, a muchas jugadas vistas más sencillo. Hay un movimiento, no recuerdo exactamente el número, no sé si es el movimiento 37, en una partida contra el gran maestro coreano, en el que el sistema de inteligencia artificial de AlphaGo hace un movimiento que a la postre resulta absolutamente increíble, maravilloso. Yo no entiendo el juego, pero que era indetectable, que nunca ningún maestro lo había hecho a lo largo de la historia, poner una ficha tan lejos de otra, y finalmente entienden que es un movimiento absolutamente maravilloso por no visto, pero también por útil. Yo no sé si pueden partir de la imitación del humano, de la acumulación de datos humanos, y al final desarrollar, no sé si un talento, o si son capaces de la brillantez este tipo de inteligencias, Unai. Al final no siempre partiríamos de unos datos base y a partir de ahí aprender, sino que también podemos aprender, entre comillas, aprender eso sobre la marcha. Al final podríamos poner sobre papel matemáticamente, podríamos modelar el juego de Go. Pues tendríamos una función objetivo que sería al final poder ganar la partida, o depende cómo se defina, y luego cada paso que realicemos tendría, digamos, un marcador o un contador. Dependiendo de qué paso demos, conseguiremos una puntuación más alta o más baja, y cada uno de esos pasos nos puede decir cuán cerca estamos del objetivo. Entonces, sin saber realmente la complejidad del movimiento que está haciendo el contrario, simplemente sabiendo cuán cerca o lejos estoy de mi objetivo y sabiendo mis pasos qué puntuación dan, sin tener previo conocimiento de todas las jugadas, puedo tomar una decisión. Simplemente teniendo en el momento, en el escenario, una puntuación de la escena y cuánto puntúa y cuán cerca me voy a quedar de mi objetivo final. Tengo una curiosidad con la que no me puedo marchar de este programa. Unai, un robot ve y entiéndeme lo de ver. Ya sé que perciben lo que ocurre a su alrededor, pero ¿son capaces de procesar si, por ejemplo, se cruza un animal, pasa una persona por delante, de repente el día se oscurece porque se pone a llover? ¿Un robot tiene esa capacidad? Bueno, por ejemplo, es lo que estamos viendo en el mundo de la automoción. Queremos conseguir coches autónomos que sean capaces de detectar peligros, que vean todas las señales de seguridad vial, que puedan tomar decisiones en tiempo real. Si entendemos todo eso por ver, sí son capaces de ver, pero es todavía algo que no estamos integrando de forma común, aunque sí poco a poco, en el ámbito del día a día. Esa capacidad de ver, de entender el contexto, es algo en lo que se está trabajando mucho, que está bastante avanzado, pero todavía le queda una vuelta de tuerca para introducirse del todo en el mercado y en nuestro día a día. Pero por capacidad de ver, si nos referimos a entender contextos mirando una escena, pues parcial. Hay cosas que sí, cosas que no. Por ejemplo, cosas muy simples como detectar objetos, es muy sencillo, pero entender la intención de una persona en un contexto que está haciendo una acción es un poquito más complejo, que requiere de capacidades de cómputo bastante altas, y por eso no lo estamos viendo en el día a día, aunque en el campo de la investigación sí que se está viendo y se lleva años viendo. Vale, y esta iba unida a otra. ¿El robot sabe que ha ganado la carrera cuando cruza la meta? Pues creo que dependería en cómo está programado, pero ya partiendo del término saber, no saben nada. Ya, claro. O sea, depende cómo depende cómo hayamos. Eso es, al final podríamos decidir que el programa acabe o que se dé por cumplida su función cuando llega a un determinado objetivo. Depende cómo definamos ese objetivo, pues se podría entender, igual él puede entender que ha ganado, también para eso depende de la información que tiene él del entorno. Si él tiene en tiempo real información de sus rivales, podría saberlo. Si, por ejemplo, la información que usamos para saber si es primero o no simplemente es la visual y muy al principio de la carrera lo ha perdido de vista, si él ha ido guardando, digamos, en la memoria que un rival ya se ha ido, va a ser consciente o puede saber, entre comillas, que no es el primero. Si no ha visto en ningún momento ningún robot por delante de él, o por lo contrario, si lo ha visto pero lo ha superado, se podría saber que es primero.
Claro, y cruzar la línea de meta porque hay un sensor en el que dice aquí termina el objetivo que te hemos marcado y entonces alzar los brazos o las formas de brazos que tiene porque sabe que ha llegado primero. Estirar, darse una ducha y pedir la bolsa del atleta. Madre mía. E incluso ir como alumno al interesante máster de alto rendimiento de la Escuela Real Madrid Universidad Europea que dirige Carlos Revuelta. ¿Algo más, Carlos, que despedimos ya? No, que estoy expectante de ver qué sucede y a ver si se exporta también a otro tipo de carreras y a ver si lo vemos en España pronto también. Será cuanto menos divertido. Bueno, y nosotros por lo menos hemos adelantado esta charla que ha servido de punto de referencia bien interesante. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros. Y Unai, antes de despedirte, cuéntanos la última vez que has llegado a tu casa y has dicho a tu gente, no os vais a creer lo que he visto y que se puede hacer. Porque has separado el ámbito, digamos, de la plebe, del común de los mortales, el pedestre, y el ámbito de la investigación. ¿Con qué te sorprendes tú en tu día a día de lo que pueden hacer estas inteligencias? Pues yo con lo último que me sorprendí fue con algo que nos incumbe a todos y que todos hemos tenido en nuestro día a día ahora ya en los móviles y en todas partes, que serían las inteligencias artificiales como ChatGPT. Poder realizar consultas y conseguir resultados a estas velocidades y con esta facilidad me parece algo increíble. Que podamos tener ese servicio me parece algo de verdad difícil de entender, ¿no? Entonces, ya si lo dices tú. Imagínate para nosotros. Sí. No, es algo realmente increíble. Que también debemos conocer un poquito los límites y las capacidades de todo esto, pero simplemente por su modo de uso y todo lo que nos aporta me parece algo increíble. Unai Zabala es investigador en la Facultad de la Informática de la Universidad del País Vasco. EHU es miembro del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Eskerrik asko, Unai. Eskerrik asko zuei. Cadena SER. La radio.